Un segundito. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el screening oncológico en pacientes con miopatías inflamatorias. Voy a hacer una presentación muy breve, una introducción muy breve sobre miopatías inflamatorias y haciendo un poquito foco al final en la asociación que tiene con cáncer. Las miopatías inflamatorias se las puede definir como un grupo de patologías sistémicas heterogéneo que tiene como característica común la inflamación del músculo esquelético que se va a manifestar como debilidad muscular. En el laboratorio suele presentar elevación de los marcadores musculares, principalmente CPK y aldolasa, y otra característica común es la presencia de anticuerpos específicos asociados a miositis. Si bien el compromiso muscular es lo que las caracteriza y por lo que se define, existe un compromiso sistémico donde los tejidos principalmente afectados, además del músculo, son la piel, ¿sí? El tejido pulmonar, el tejido cardíaco y otros, ¿sí? Entonces, recordar que son enfermedades sistémicas que además del músculo pueden comprometer otros tejidos. Existen diferentes subtipos o se puede separar distintos subtipos teniendo en cuenta las características clínicas que acá ustedes pueden ver algunos. Desde la clasificación convencional la separa en dermatomiositis, polimiositis y miositis de cuerpo de inclusión y las miopatías necrotizantes. Ustedes pueden ver que hay algunas características, sobre todo en la dermato, donde el compromiso cutáneo es característico, marcado compromiso cutáneo, que va a depender también del anticuerpo presente. En la miositis de cuerpo de inclusión tiene algunas características clínicas que se dan en adultos mayores de 50 años, tiene una evolución subaguda crónica y un patrón de afectación selectivo donde no suele ser tan simétrico y proximal como las otras miopatías, teniendo compromiso distal, atrofia temprana y algunos grupos musculares que se afectan más que otros. Y después desde ya, la biopsia muscular permite la diferenciación entre los distintos subgrupos de miopatías. Desde el punto de vista inmunológico, existen distintos autoanticuerpos asociados a miositis que tienen cierta especificidad y esos anticuerpos van a determinar en cierta forma el fenotipo clínico. Por ejemplo, la presencia de un anticuerpo MI2, ¿sí? El fenotipo suele ser una dermatomiositis convencional con compromiso cutáneo, compromiso muscular, clínico y suele tener buena respuesta al tratamiento. En cambio, por ejemplo, un paciente que tenga también un fenotipo de dermatomiositis, pero que tenga un MDA5, va a tener un compromiso cutáneo muy marcado, suele tener o puede tener un compromiso muscular subclínico, o lo que se denomina una dermatomiositis amiopática con poco compromiso pulmonar y va a tener algunas otras características. Sí, es decir, que los anticuerpos en cierta forma determinan o contribuyen al fenotipo clínico de la miopatía. Por otro lado, y también relacionado con los anticuerpos, el resto de las manifestaciones clínicas, más allá de lo muscular y lo cutáneo, también están asociados estrictamente con el anticuerpo que presenta el paciente. Por ejemplo, acá lo que están viendo son los distintos dominios clínicos de la enfermedad, la presencia de disfagia, si es un patrón de una miopatía necrotizante, si existe compromiso cutáneo, la presencia de calcificaciones y la asociación con cáncer, y ustedes pueden ver que los distintos tipos de anticuerpos van a determinar el fenotipo en cuestión. Por ejemplo, la presencia, ¿sí? Y relacionado con el tema que vamos a ver hoy, la presencia de tifo-1 gamma o NXP2 se asocia con malignidad, la presencia de la partícula de reconocimiento de señal y los anticuerpos antiestatinas,
HMG-CoA reductasa se asocian con las miopatías necrotizantes y así los distintos autoanticuerpos van a definir un poco el fenotipo clínico tanto de la miopatía en sí como el resto de las manifestaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace por una combinación siempre de la historia clínica, ¿sí? Es importantísimo el contexto clínico en el que se tiene una miopatía, la elevación de los biomarcadores, CPK y aldolasa. El electromiograma suele ayudarnos mucho porque va a dar un patrón específico y muchas veces encontramos otras alteraciones que también nos ayudan, como alteraciones sensitivas y demás. La inmunoserología con los anticuerpos específicos de miositis o asociados a otras enfermedades autoinmunes y las imágenes, principalmente la resonancia magnética, nos ayudan mucho en la orientación. Por otro lado, el diagnóstico definitivo y lo que nos ayuda a ponerle el sello final al tipo de miopatía frente al que estamos es la biopsia muscular con determinaciones que la persona, que realiza la biopsia, ¿sí? Nos puede decir con precisión qué tipo de miopatía, frente a qué tipo de miopatías estamos. Como muy poquito con respecto a la terapéutica, es en cierta forma el enfoque según la severidad y compromiso. No hay un tratamiento dirigido, sino que si el paciente, de acuerdo al compromiso que presente el paciente, uno va a orientar el tratamiento. Obviamente, si el paciente presenta manifestaciones graves o que eh, preanuncien un mal pronóstico, el tratamiento va a ser más agresivo, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en aquellos pacientes que presenten compromiso de músculos respiratorios, con disminuciones de presiones inspiratorias y expiratorias, que tengan compromiso de la deglución con una disfagia severa, pérdida del sostén cefálico, y por otro lado que tenga otras manifestaciones de severidad como compromiso pulmonar o bien compromiso miocárdico, van a ser pacientes que van a requerir pulsos de corticoides, muchas veces gamma globulina y la utilización de inmunosupresores. Mientras que un paciente que solamente presente un compromiso muscular, de músculo esquelético, sin compromiso respiratorio, podría habitualmente realizar tratamiento con corticoides por vía oral en dosis altas, 1 miligramo kilo, y en algún momento un ahorrador de corticoides. Con respecto a la asociación entre miopatías inflamatorias y cáncer, es importante tener presente que, como muchas de nuestras enfermedades, las miopatías se asocian con un aumento del riesgo de neoplasia con respecto a la población general. En el caso de las miopatías, las muertes por cáncer representan una de las causas más frecuentes de mortalidad, si no la más frecuente. Es importante tener presente que en los pacientes con miopatías, gran parte de las neoplasias cuando se detectan son estadios avanzados, ¿sí? Casi el 83% en algunas series, y tienen, comparado con otras poblaciones, un grado de remisión oncológica bajo. Menos del 20% logra alcanzar la remisión oncológica. Por esto mismo que decimos que se detecta en estadios avanzados. Existen diferentes modalidades de cribado oncológico que van desde pruebas de laboratorio hasta el PET, la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Que ayudan a ese cribado en cada uno de los pacientes con miopatía. Es importante, y relacionado con lo que habíamos dicho, que se haga una estratificación de riesgo oncológico en los pacientes con miopatías. Hacer un screening que esté consensuado va a permitir hacer un diagnóstico temprano de la presencia de una neoplasia y por ende mejorar el pronóstico de estos pacientes. Lo que vamos a ver hoy, de lo que va a hablar la doctora Ortuño, está relacionado con las guías vinculadas al screening oncológico en pacientes con miopatías, tratando un poquito de consensuar qué es lo que hay a qué pacientes hay que estudiar predominantemente, cuándo y con qué metodología.
para hablar con esta guía, que es la Guía Internacional para el Screening de Pacientes con Miopatía Inflamatoria y Cáncer. Se publicó en la revista Nature Rheumatology en noviembre del 2023. Bueno, como desde la descripción de los pacientes que tenían miopatía asociada a cáncer en 1916, a lo largo del tiempo, se han realizado varios estudios para tratar de realizar el screening adecuado de estos pacientes y de esta forma realizar un diagnóstico temprano de cáncer en pacientes que presentan miopatía inflamatoria asociada a cáncer. En un estudio que estaba conformado por 218 pacientes, de los cuales 52 pacientes habían desarrollado el cáncer asociado a miopatía inflamatoria, vieron que el 83% de estos pacientes tenían cáncer en un estadio 3 y 4, y de estos pacientes solamente un 17% alcanzaba la remisión. Entonces, a lo largo del tiempo se han sugerido varios algoritmos para tratar de realizar un screening, pero esta es la primera guía que hace un total de 18 recomendaciones para realizar un screening adecuado en pacientes que presenten miopatía inflamatoria asociada a cáncer. Se había realizado el 2018. El 2021 se había realizado una revisión sistemática y un metaanálisis de pacientes que presenten para evaluar los factores de riesgo de miopatía inflamatoria asociada a cáncer, y ahí ya se había evaluado que la dermatomiositis, la edad avanzada, el sexo masculino y la disfagia se asociaban con miopatía inflamatoria asociada a cáncer. El 2022 se había publicado también este esquema algoritmo que ya evaluaba los factores de riesgo de pacientes que tenían miopatía inflamatoria asociada a cáncer, y acá yo ya los estratificaba en bajo, alto y moderado riesgo. También en esta misma guía se había publicado factores protectores de cáncer y miopatía inflamatoria, que se consideraba como factores protectores la presencia de enfermedad pulmonar intersticial, fenómeno de Raynaud y artropatía inflamatoria. Bueno, respecto a la metodología de la guía, participaron 75 en total, 46 eran reumatólogos y solamente habían participado 3 oncólogos. Se consideró para realizar esta guía, que en total se formuló 18 recomendaciones, que los que participaban deberían haber tenido mínimamente 10 años de experiencia en el manejo de la miopatía inflamatoria. Como ya se había realizado el 2021 una revisión sistemática y un metaanálisis, acá se volvió a incluir solamente el último año, y los datos se incluyeron hasta abril del 2022, se realizó nuevamente otra revisión sistemática y se formularon un total de 18 recomendaciones. A cada una de las 18 recomendaciones se puso un grado de evidencia y una fuerza de recomendación. De las 18 recomendaciones, 13 recomendaciones estaban fuertemente recomendadas y 5 tenían recomendación condicional. Respecto al grado de evidencia, ninguna de las 18 recomendaciones alcanzó un grado de evidencia alto, y solamente 3 recomendaciones habían estado sin nivel de evidencia, así que lo que se hizo fue, con el comité de expertos, tratar de evaluar de acuerdo a su experiencia. Respecto a la recomendación 1 y 2, lo que dice es que no se recomienda detección sistemática de cáncer en pacientes que presenten subtipo de dermatomiositis de inicio juvenil, como tampoco se recomienda realizar detección sistemática en aquellos que presentan el subtipo de miositis de cuerpos de inclusión. Esto porque se han realizado grandes estudios donde no se ha demostrado que tengan asociación con el cáncer, sino que han visto que estos pacientes tenían un riesgo igual que la población en general, por eso no se considera que tengan riesgo de desarrollar miopatía inflamatoria asociada a cáncer. Bueno, después respecto a la recomendación que dice es que se debería realizar primero un cribado a todos los pacientes según la edad, sexo y área geográfica, y lo que trata de explicar, que es este algoritmo que explica en toda la guía, es que los pacientes que presenten miopatía inflamatoria se debería realizar un screening, obviamente considerando que la miopatía inflamatoria asociada a cáncer se define como aquella que se presenta 3 años antes y 3 años después del diagnóstico de miopatía inflamatoria. En aquellos pacientes adultos que tengan esta sospecha diagnóstica se debe además dosar los autoanticuerpos para ver si tienen anticuerpos específicos y asociados. Y bueno, lo que dice este algoritmo es que una vez que tenemos un paciente que sea más de 40 años, que tenga diagnóstico de miopatía inflamatoria,
se debe realizar un screening para el diagnóstico de cáncer y se debe evaluar de acuerdo a los factores de riesgo. Primero se debe determinar el subtipo de miopatía inflamatoria que presente, después se debe evaluar de acuerdo al anticuerpo específico o anticuerpo asociado y también se debe evaluar la clínica del paciente. En función a esto, se van a dividir en 3 factores. Un factor de riesgo alto, un factor de riesgo intermedio y un factor de riesgo bajo. Se considera factor de riesgo alto aquellos pacientes que presenten el subtipo de dermatomiositis, que presenten anticuerpos anti-TIF1 gamma positivo o anti-NXP2 y que clínicamente sean primero mayores de 40 años, que presenten actividad en la enfermedad persistentemente elevada a pesar de la terapia, que presenten disfagia moderada severa y que presenten necrosis cutánea. Si el paciente tiene más de 2 o más factores de alto riesgo, se considera como alto riesgo para el desarrollo de cáncer asociado a miopatía inflamatoria. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo intermedio son aquellos que tienen el subtipo de dermatomiositis clínicamente amiopática, polimiositis, miositis necrotizante inmunomediada y que presenten anticuerpos anti-SAE, hidroximetilbutyrilcoenzima, NIDOS positivo y que sea MDA5 positivo. También clínicamente se considera a los pacientes de riesgo intermedio aquellos que sean del sexo masculino. Si el paciente tiene 2 o más factores de riesgo intermedio y tiene un solo factor de alto riesgo, se considera como riesgo moderado de desarrollar cáncer asociado a miopatía inflamatoria. Y aquellos pacientes que presenten bajo riesgo se denominan a los que tienen el subtipo de síndrome antisintetasa, miositis o miopatía asociada a otras enfermedades del tejido conectivo, que presenten anticuerpos anti-SRP, HO1 positivo o aquellos que tengan síndrome antisintetasa con HO1 negativos y los que presenten otros anticuerpos asociados. Se considera de también bajo riesgo aquellos que tengan fenómeno de Raynaud, que tengan artropatía inflamatoria y que presenten una enfermedad pulmonar intersticial. A todos estos pacientes de bajo riesgo se les considera, al igual que la población general, como un riesgo estándar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cáncer asociado a miopatía inflamatoria? Si presentan más de 2 factores de alto riesgo, se considera como alto riesgo de desarrollar miopatía inflamatoria, y a estos pacientes que tienen alto riesgo, en el momento del diagnóstico de la miopatía inflamatoria se debe realizar primero un screening básico y un screening extendido. El screening básico consta de un laboratorio completo que incluye proteinograma electroforético, uroanálisis y una radiografía de tórax. Y el screening extendido consta de una tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis. De acuerdo al género se debe realizar mamografía, ecografía transvaginal y sangre oculta en materia fecal. Lo que también recomiendan en esta guía, que también es una recomendación de grado bajo, es que se debe dosar marcadores tumorales como el CA125 y el antígeno prostático específico. Esto, si bien en los metaanálisis de revisión sistemática que se ha realizado y que algunos saben que esto se realiza más para un seguimiento de un cáncer diagnosticado, lo que vieron es en este metaanálisis que aquellos pacientes que presentaban miopatía inflamatoria y tenían CA125 elevado o antígeno prostático elevado, habían presentado poco falso positivo, entonces por eso recomiendan, aunque de grado bajo, la recomendación. Bueno, entonces una vez que tenemos el screening básico y el screening extendido en pacientes que presenten alto riesgo de cáncer asociado a miopatía inflamatoria, se debe realizar tanto el screening básico como el extendido durante los 3 primeros años después del diagnóstico de la miopatía inflamatoria, es decir, realizar de forma anual tanto el básico como el extendido en los que tienen alto riesgo. Ahora, respecto a la tomografía por emisión de positrones, lo que dice es que también se puede realizar como único método de cribado en aquellos que tienen alto riesgo, y el seguimiento también se podría hacer con una tomografía por emisión de positrones, realizar de forma anual durante los 3 primeros años. Respecto a la endoscopía alta y baja, lo que dice es que primero debería realizarse un screening extendido, y si solamente en el screening extendido no se evidencia nada,
ahí sí se recomienda realizar una endoscopía alta y baja, esto como recomendación condicional porque se ha visto que es someter al paciente a mayor riesgo y si se encuentra algo ya en el screening extendido ya no se debería realizar endoscopía alta ni baja. Después hacen una recomendación respecto al screening para el cribado del diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo y lo que recomiendan es realizar una nasoendoscopía, pero esto sobre todo se ha visto en población asiática que tienen una prevalencia alta de carcinoma nasofaríngeo. Esta prevalencia oscila entre el 27%, por tanto en estos pacientes se recomienda además realizar una nasoendoscopía. Bueno, después respecto a los pacientes que presentan riesgo moderado de cáncer, en el momento del diagnóstico de la miopatía inflamatoria se debe realizar un screening básico y un screening extendido. Y el seguimiento no hace falta, se debe realizar al igual que la población estándar, de acuerdo a la edad, sexo y área geográfica. Se define, para recordar, alto moderado riesgo de miopatía inflamatoria asociada a cáncer, aquellos que presenten más de 2 factores de riesgo intermedio o un factor de alto riesgo. Y los que tengan bajo riesgo de desarrollar miopatía inflamatoria asociada a cáncer, solamente se recomienda realizar, según esta guía, un screening básico al momento del diagnóstico de la miopatía inflamatoria y suplementarlo con el screening al igual que la población en general. No se debe realizar ningún seguimiento, a diferencia de los pacientes que tengan alto riesgo, que en esto sí se recomienda realizar screening básico y extendido cada año durante los 3 primeros años después del diagnóstico de la miopatía inflamatoria. Bueno, esto es lo mismo respecto a la tomografía por emisión de positrones, que se puede considerar como método de detección única en pacientes que presenten dermatomiositis con edad de inicio de más de 40 años, que tengan TIF1 gamma positivo o que presenten más de una característica clínica adicional de alto riesgo. La endoscopía alta y baja se debe realizar solamente en pacientes que el screening extendido no haya tenido ninguna lesión característica. Y por último, independientemente de la categoría de riesgo, aquellos pacientes que tengan fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, antecedentes familiares de cáncer o tabaquismo, se debe realizar el screening independientemente si tengan un anticuerpo de bajo riesgo o si no cumplan ningún factor de alto riesgo. Bueno, muchas gracias, Rocío. Perfectamente desarrollada la guía y resumida de forma muy concisa y clara. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la guía. No sé si querías comentar algo, Gustavo. Pregunta porque en algún momento hubo CK y uno de los, digamos, de los índices clínicos de pensar que podría ser una miopatía asociada a un tumor, era a nivel bajo, que se fija el paciente no tiene eso que llevado a ver. No lo puntualizan. Si leíste algo de eso, una pregunta que hace, un comentario y pregunta que hace Gustavo, doctor Gustavo Medina, es relacionado a los niveles de CPK, que en algún momento en papers anteriores y demás se hablaba de que los niveles bajos de CPK por ahí se asociaban más a cáncer que los niveles que comúnmente se suelen ver en las miopatías. Lo que preguntaba es que lo que hacía referencia es que en la guía no lo mencionan y si habíamos visto algo con respecto a eso. En las guías no mencionan nada respecto a usar los niveles de CPK, sí en el metaanálisis de revisión sistemática del 2021 habla respecto a eso, pero lo que también hacen mención en ese mismo metaanálisis de revisión sistemática es que no se considera como realizar el dosaje de CPK porque los estudios fueron muy heterogéneos, entonces como que no le dan mucha
relevancia respecto a la guía, y la guía no hace ninguna mención sobre el dosaje de los deberes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto, algún comentario que quieran dejar en el chat. Yo lo que quería agregar con respecto a lo que dijo Rocío, a lo que se comentó y a la lectura de la guía, es que es muy clara la guía y hace mucho hincapié en que bajo ningún punto de vista el screening oncológico específico, si se quiere, en las miopatías inflamatorias, excluye el screening acorde a la edad, el sexo y a la región geográfica. Eh, si bien el screening específico para las patologías oncológicas asociadas a las miopatías lo que se hace cada un año, ¿sí? Desde el diagnóstico hasta los 3 años, todos los pacientes, independientemente del tipo de miopatía, tienen que seguir con el screening acorde a la edad, al sexo y a la región geográfica. Estas recomendaciones están dirigidas principalmente para los tipos de cánceres asociados a miopatías y por ahí no tendrían en cuenta las variaciones regionales o los factores de riesgo regionales, por lo cual el screening tiene que adaptarse a las recomendaciones locales. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, si no hay ningún comentario que quieran dejar en el chat para la discusión o alguna pregunta, damos por finalizada la sesión de hoy y los esperamos el próximo viernes con otra de las guías relevantes de 2023.